Yo no quiero partir del movimiento nacional, o que se da en la Ciudad de México principalmente, conocido como el Movimiento del 68. En la Universidad Veracruzana hubo un movimiento anterior, cuando la enseñanza media, la secundaria, la preparatoria, formaban parte de la universidad. Yo muchas veces le dije a Eulalia Lobillo que tenía que hacer un homenaje porque yo entré como el niño sabio que dicen ahora a los 12 años a la universidad. Ahorita la secundaria, dentro de la facultad. Esa es la diferencia entre yo y él, pero estaban juntas. Y entonces hubo un movimiento magisterial que apoyaban muchos estudiantes para formar un sindicato de los maestros de enseñanza media que estaban absolutamente desvalidos. No tenían nada, no había vacaciones, no había preparación, no había servicio médico, y no lo hubo hasta que hubo otro movimiento que encabezamos en la Facultad de Humanidades. Yo fui el líder de ese sindicato, el SPAU. Se dio el movimiento. López Arias realmente estaba muy preocupado por ese movimiento, no tanto por el 68, no se iba a correr haciendo como que veía y no veía, hasta que el movimiento tomó fuerza y se sintió, porque adentro de los mismos maestros había gente de una tendencia y de otra. Entonces, por estarse cuidando los manos, permítanme simplemente como cliché, pero para mayor claridad, perdón el cliché, perdón por la redundancia, la gente que tendía más hacia la derecha sospechaba de la izquierda, los de la izquierda de la derecha, y esto debilitó el movimiento, más la fuerza que imprimía y la presión que imprimía López Arias, que era, le decían, el fiscal de hierro cuando estuvo en el Procurador General de Justicia. Él fue el que metió a la cárcel a Campa, a Vallejo, a muchos líderes muy importantes, y llegó aquí con el famoso lema contra Veracruz nunca tendremos razón. Pero como siempre se confunde el continente con el contenido en este país, él pensó que era contra López Arias nunca tendremos razón. Entonces era un tipo bastante autoritario, duro, aunque tenía una característica que yo debo reconocer. Siempre que tuvimos el movimiento nos recibía, aunque nos recibía cada 5 minutos, ¿no? A ver, tú, güerito, pendejo, ¿cuántos amateran hay? Dice, pues uno, ¿no? Yo ves, no sabes ni la geografía y quieres componer tu país, pendejo. Pues bueno, que había que quedarse callado porque el tipo tenía razón. No es que fuera un sabio, pero él lo llevaba escrito. Siempre creen que los gobernantes saben mucho, pero tienen como 20,000 gentes que les hacen las cosas. Entonces llegan a la asamblea, pues se las saben de todas, ¿no? No llega así como la libre. Bueno, pues López Arias, ese movimiento, de alguna manera se lo oprimió, más las decisiones internas, hizo que se rindiera casi por nada, se diera el movimiento, que se terminara casi sin haber obtenido nada, ni siquiera el sindicato. Después, pasado el tiempo, hubo una explosión que fue muy importante para México. Mayo de París, el 68, el mayo del 68 de París, que fue también una especie de abreojos, de detonante, para que en muchos países viéramos las cosas de otra manera. Hubo un librito, un panfleto, un cuaderno, que circuló con mucha profusión, de Carlos Fuentes, que ha desaparecido de la librería, bueno, aquí desaparece todo, que es mayo del 68, París del 68, escrito por Carlos Fuentes con una portada en rojo, creo que diseñada por Vicente Rojo, pero así se veía, que fue muy influyente para los que leíamos, que nos habíamos quedado un poco con la calentura de que los maestros no habían ido más adelante. Yo me acuerdo que el primer puntito que sobresalió, que nos iba a llevar a la unión con el 68 de la Universidad Nacional, fue cuando vino en aquel tiempo joven, apodado el Tino, de la Roca, y
estábamos en esa asamblea, bueno, en una reunión en el Salón 10 de Filosofía y Letras, que era entonces aquí en la calle de Juárez 55, don José Rodríguez Pras, Noel Méndez, Fernando Juárez, yo, otros 3 líderes y como 7 otros. Pues que habían ido a ver de qué se trataba el asunto, y nosotros en ese éramos bastante ingenuos, nosotros para eso nunca nos sacamos, ni hicimos nada, tampoco pensábamos que estábamos haciendo nada prohibido. Y el primer folletito que salió y lo pegamos en las paredes a la 1 de la mañana, lo hicimos en el seminario menor que estaba aquí por Emilio Vidal, no sé si sigue ahí. El padre José Benigno Siri, que era nuestro maestro, nos prestó el mimeógrafo que entonces se usaba para hacer unos papelitos de protesta que fuimos a pegar, y nuestra sorpresa es que al otro día ya no había uno solo pegado, atrás de nosotros iban los algunas despegándonos. Entonces empezaron las asambleas hasta que la Universidad Veracruzana, después ya reciente con el fracaso del movimiento magisterial, se une al movimiento nacional, y en las escuelas se van sacando representantes democráticamente. Rafael Arias por la Facultad de Economía, Juan José Rodríguez por la Facultad de Derecho, yo estaba en Filosofía, estaba Panes, y había gente que siempre tenía la nariz metida en las cosas, como el doctor Castañeda Bringas, porque era del Partido Comunista, y entonces pensaba que era como su faena, su labor, estar ahí un poco marcando línea. Yo me acuerdo que en una asamblea que dijo, bueno, ¿y este señor aquí me representa? Y pues se representaba el mismo, bueno, al Partido Comunista, pero no podía decir, ¿no? Entonces, se hicieron muchas marchas. A mí lo que me maravilla del año 68 en Jalapa, en México, fue lo adánico, lo novedoso, lo inaugural de todas sus cosas. Por ejemplo, todas esas fraseologías, todos esos lemas que entonces nos parecían y eran absolutamente novedosos, como únete pueblo que están explotando, el pueblo unido jamás será vencido, etcétera, etcétera, eran nuevos. Nosotros pensábamos que de veras íbamos a llegar a cambiar este país, que lo estábamos cambiándolo. Pero además la falta de imaginación de este país, carajo, sigue repitiendo lo mismo. Únete pueblo, que están explotando, el pueblo unido, tiene 60 años, 50, que están repitiendo los mismos eslogans, ni siquiera se aprenden otro, no dicen otro. Y otra cosa maravillosa es que si ustedes ven, hay otros movimientos, el del MOV, el del marido de la Sheinbaum, ¿cómo se llama? Rimas y todo este grupillo, todos querían algo para ellos, que no hubiera examen de admisión, que se les pasara con esto, que tal. El movimiento del 68 tenía 5 o 6 puntos, que eran derogación del artículo 145 y 145 bis, que eran absolutamente irracionales, absurdos e irrespetuosos de la ciudadanía, porque tú lo mismo era en una calle que por hacer una manifestación. Era un artículo absolutamente represor e irracional. Querían que se quitaran de la Constitución. Y a Ordaz alegaba que si se quitaba eso, esto se iba a volver una anarquía total. Ese era su motivo. Otro era libertad a los presos políticos. Ningún estudiante era preso político. Los presos políticos más visibles eran Vallejo y Campa, líderes de los ferrocarrileros, que tenían años en la cárcel y duraron otros más años en la cárcel. No había ningún estudiante, ningún maestro. No era para salvar a los maestros, era para salvar a los obreros que estaban en la cárcel por exigir sus derechos. Había otro más, la destitución del jefe de granaderos, la desaparición de los granaderos, que era un cuerpo que no tenía razón de ser. Entonces, constitucionalmente era ilegal, y la destitución de los jefes policíacos, que eran los causantes de las primeras represiones, entre ellas el bazucazo famoso
a San Ildefonso. Y no sé si se me va alguno de los puntos, pero esos eran los puntos modales, medulares. Si ustedes se fijan, no había uno solo que beneficiara a ningún estudiante, a ningún líder. Las asambleas eran médicas, podían durar 8 horas. Se hizo famosa la frase de Alba o de alguien de esos que decía: concretito, compañero, concretito, cuando era como las 4 de la mañana, ¿no? Había comenzado a las 5 de la tarde. Entonces, tiene esa virtud del movimiento, su carácter inaugural, su carácter adánico y su carácter absolutamente de entrega desinteresada por este país, a los que se nos enseñó a amar más todavía el movimiento del 68. Unos iban a la pena, de hecho sobre la pena, unos iban a militar, iban a la manifestación, pero de ahí salieron muchos políticos importantes que no necesariamente se integraron. Entonces, yo tengo dos puntos que yo quería subrayar. Lo demás ya es historia, ya se lo saben, por más cosas que digamos aquí, pues no las vamos a cambiar, porque no podemos cambiar la realidad del proceso. Y bueno, esa ya se la saben todos los adolescentes. Y después, ha sido un punto de quiebra el 68, fue exactamente de aguas el 68. Yo creo que eso, aunque se ha estudiado mucho, no debería de decirse tan fácilmente. El país efectivamente ha avanzado, no sé si mucho, no sé si lo que debiera haber avanzado el país, o el país ha avanzado un pasito adelante y dos para atrás, porque Echeverría era de los que decía: pon la direccional a la izquierda y da vuelta a la derecha. Era un viejo farsante. Era un cómplice absoluto de la matanza de Tlatelolco. Y el señor que vino aquí de gobernador, que hasta a un pobre pueblo le pusieron su nombre, el señor era un pinche policía del Estado. El señor sabía cuántas amantes tenía Nacho González Rivera. Este señor tiene un archivo que se sabe la vida de todo México. Pues cómo se la iba a saber si estaba espiando a todo México. Y este fue el tipo que con Sagún Vaca y el otro, Nazarado, que eran un par de gángsters, que murieron matando en la Guerra Negra en México. Y después el señor se vino a lavar las manos creando ¿cómo se llama? El Instituto Veracruzano de Cultura, porque por el capricho de la señora Trampolini tuvo su sede en Veracruz y no aquí. Pero eso no lo hace mejor, eso no lo hace héroe, eso no lo hace digno de un pueblo que lleve su nombre. El país va avanzando a los trancazos, el país va avanzando poco a poco por cierto empuje popular en un pueblo muy despolitizado, en un pueblo que por necesidad se puede vender por una despensa, pero que algo va aprendiendo, algo va aprendiendo. Ahorita todo el mundo está impresionado por la votación de esta última elección de López Obrador. López Obrador a mí me da la impresión de un nuevo Echeverría. Parece el discurso y la atmósfera parece un tanto como de Echeverría, pero se habla de la izquierda, pero yo quisiera ver quién es el guapo de todos estos que se pueden comparar a Revueltas, a Campa, a Otón Salazar, y a esa gente, a los jovencitos de madera que fueron a sacrificar su vida y que muchos fueron a la cárcel, y que muchos ya no saben que existieron. ¿Quién es el guapo de estos que se puede parecer a ellos? El que no les llegan a los talones, y la gente que lo rodea, mucho menos todavía. Menos
todavía. Este tiene 12 años, o no sé cuántos, con el, no sé, con el apoyo del mundo económico de quién sabe quién, bregando por aquí y por allá para llegar a donde llegó. Y también el hartazgo de los gordos estos a los que se acaban de hacer el favor de tenerlos nada más 6 años, y eso 13 en la cárcel, y a lo mejor 13 en su casa, pero a lo mejor su domicilio ya está en Londres, ¿no? Entonces el país va avanzando un poquito, pero luego hay que analizar ese parteaguas, ¿a dónde nos ha llevado efectivamente? ¿Se ha avanzado como queríamos los jóvenes en aquel tiempo que avanzaran? A mi juicio, no. Pero siendo conformista, como se suele decir aquí, pues vamos a decir que más vale algo que nada. Sí, que hay elecciones y que la gente puede ir a votar, aunque en las elecciones todo el mundo dice que le hicieron trampa, y que ahora los grandes ganadores digan que todo lo que no dicen ellos está mal, y cosas por el estilo. El 68 para Guillermo Villar, lo que mejor me trajo fue esa ilusión, esa emoción, esa inundación de vida que me hizo pensar que en ese momento yo estaba haciendo algo por cambiar para bien definitivamente a mi país.